En mi cuarto todo estaba tranquilo y oscuro. Solo la luz de la luna que se colaba por la ventana me hacía compañía. Me acurruqué bajo las mantas, abrazando a mi peluche favorito, tratando de mantenerme caliente y seguro. Pero entonces, algo cambió en el aire. Un ruido extraño, un crujido en la cama de al lado y el sonido de los pasos firmes atravesando la habitación. Mis ojos se abrieron lentamente y a través de la oscuridad vi algo que no podía entender. Mi mamá estaba de pie, pero no se movía como siempre. Estaba vestida con su bata de noche y su cabello caía desordenado sobre su rostro. ¿A dónde iba en el medio de la noche? Quise llamarla, decirle que volviera a la cama, pero algo en su cara me detuvo. Sus ojos estaban cerrados. Aún así, se movía como si pudiera ver perfectamente. Mi corazón latía rápido mientras la seguía con la mirada. No pude evitar mirar cómo se dirigía hacia la pared. Mis ojos se abrieron aún más cuando vi que comenzó a golpear la pared con su cabeza. Con su cabeza. El ritmo de los golpes me aterrorizó. Parecía que llevaba un metrónomo, como si tocase una melodía oscura. Daba golpes secos, uno cada segundo. No entendía por qué hacía eso. Le dolía la cabeza. ¿Por qué no simplemente usaría sus manos como siempre? Los golpes resonaban en la habitación y mi miedo creció aún más con cada golpe. Iba subiendo la fuerza con la que se golpeaba hasta que el ruido era muy fuerte. No quería que mamá se lastimara. Quería correr hacia ella y abrazarla, pero estaba paralizado por el miedo y la confusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi mamá actuaba así de esta manera tan extraña? Los golpes continuaron, uno tras otro, y me sentí pequeño e impotente en mi cama. Quería llamar a papá, pero estaba demasiado asustado. Cada golpe resonaba en mi cabeza, haciéndome temblar. Finalmente, mi mamá se detuvo. Para ese momento yo estaba horrorizado. Me miró, esta vez con los ojos abiertos, y susurró algo. No pude escucharlo bien del todo, pero en ese susurro siniestro pude escuchar dos palabras: sacrificio, hambre. Esa fue la última palabra, justo antes de relamerse. De su boca salió una lengua extraña, de color negro, como una sanguijuela. El sonido de su lengua pasando por toda su boca fue obsceno, incluso sexual. Con la comisura de sus labios llena de saliva, empezó a reír de manera tranquila, exhibiendo una risa de satisfacción, como la risa serena de alguien que consigue la venganza. Entonces se despertó, confundida. Me miró y supe que era mi mamá otra vez, pero el horror aún se aferraba a mí. La vi caminar hacia mí y me abrazó suavemente. Desde entonces tengo miedo de ella, y cada vez que habla me fijo en su boca, intentando ver su lengua negra. Su sonrisa era la puerta hacia la oscuridad infinita, una oscuridad en donde la única melodía es el macabro compás de los golpes que resuenan. El eco de su mente fracturada latiendo en las paredes.
fantasma o secuestrador. Esto sucedió hace unos años, cuando tenía aproximadamente 9 o 10 años. Mi hermano aún vivía con nosotros. Eran las 10 de la noche y recuerdo que en un momento mi hermano salió a la casa de mi prima, la cual solo nos divide una casa. Entonces, al cabo de un rato, mi mamá salió a traerlo. Me dijo: «Ya vengo, que tu hermano no se apresura». Fue entonces que salió. Mi papá tampoco estaba, y me di cuenta que estaba solo básicamente. A los pocos minutos me desesperé. Era muy miedoso. Fue entonces que salí hacia la puerta del portón, pero tampoco quería ir a buscarla y dejar la casa sola, con la puerta abierta. Me quedé ahí y empecé a gritar: «¡Mami! ¡Mami!». Y de ahí sucedió. Desde el otro lado de la calle hay una esquina hacia otro pasaje, y de ahí vi que salió un hombre. Por su sombra, parecía un señor que trabajaba en el campo, pues de hecho es una zona rural. Pero de lo oscuro no podía reconocer su rostro o algo distintivo, simplemente su silueta. Hombre con ropa y botas. Fue en eso que al verlo, noté su respiración. Su pecho se expandía como si viniera de correr, y también se escuchaban sus exhalaciones. Me quedé en shock. Fue en ese momento, antes de pensarlo, que pareció correr a mí y empezó a gruñir. Fue que entonces, por el susto, tiré inmediatamente la puerta del portón y recuerdo escuchar que un perro estaba acostado en el portón. Oí cómo también se asustó y salió chillando. Fue entonces que entré a la casa agitado, y en eso veo a mi hermano en su cuarto. Fue entonces que le dije: «Hey, ¿que no estabas en la casa de Diana, mi prima?». Y él se quitó los audífonos y me dijo: «No, yo estaba planchando mi uniforme». Y le pregunté: «¿No escuchaste que acabo de tirar un gran portonazo?». Y solo respondió: «No escuché nada, ¿por qué?». Y me quedé probablemente igual que ustedes al oír esto. Días después recuerdo que dicho perro empezó a aullar todas las noches, sin explicación alguna. Asumimos que solo eran sollozos de perro en celo y ya. A día de hoy mi pregunta no es si fue real o no, sino qué habría pasado si no cerraba la puerta. Había una vez un artista nada conocido, separado de su familia pues estaba en desgracia. Tenía el sueldo mínimo y no era más que un pintor y escritor por hobby. Ninguna de sus obras era conocida ni a nivel suburbano. Y ahí es cuando aparezco yo en la historia de este pintor. Carlos Olivares era su nombre. Un hombre solitario, en una casa solitaria, de ambiente solitario. Dije demasiadas veces solitario, pero es que no parecía que las otras casas concordaran. Era un techo de láminas de metal y paredes sin pintar, con una puerta en un muro exterior para luego pasar al interior de la casa. Al interior que no era más que una simple y gran habitación. No tenía cama, tenía algunos muebles no muy bien colocados, y una pala y una escoba en el antejardín. Realmente era pobre. Mas sin embargo, al parecer vacío no lo era tanto, pues en sus paredes grises de concreto estaban colgadas ocasionalmente pinturas extrañas, siempre con la aparición de una musa extraña que éste tenía.
un humanoide con máscara y 6 rendijas para los ojos. Era curioso por cuanto menos. Sus pinturas eran fabulosas y era esa misma razón por la cual me lo encontré en una convención de arte. Charlamos. Él era medio desesperado, cabizbajo, taciturno, pero algo optimista. Todo eso lo noté por su forma de hablar, de expresarse, de moverse lentamente. Y así fue como yo y algunas personas más pasamos por su casa. Nada arreglada, pero sin nada que esconder. Hacía su arte de manera honesta y sincera, con pasión verdadera. Pareciese raro pasarse por la casa de un extraño tan de la nada, pero él dijo algo que sorprendió a los presentes, incluyéndome, pues dentro de los montajes de arte lo había visto y no le había puesto atención. Él dijo, de manera algo triste, que se iba a retirar de esto. Yo me quedé quieto, contemplando una pintura donde salía este ente, por decirle de algún modo, tomando de la cabeza suavemente a un niño pequeño. En una escritura de abajo decía, no todos tienen padres para aliviarse. Él decía que era su última obra la que iba a mostrar, la que más tiempo le dedicó, la más oscura de las ideas que se le había venido a la mente, la que iba a poner en práctica. Me di vuelta y noté algunos detalles ligeros que otros no notaron. Originalmente no los vi, y pues su conversación era convincente, y no dejaba escape para mirar más que a sus ojos, de melancolía. Esos detalles, cortes en sus muñecas, ligeros y ya cicatrizados, cuando ya la mayoría se había ido. No esperaba nada más sorprendente que las figuras. Pero yo sabía que este joven tenía algo más para dar. Pero este todavía no quería mostrar la última creación hasta ese momento. Yo mientras seguía viendo las pinturas. Una se titulaba Sin escape, y era la musa en forma de una sombra, persiguiendo en 4 patas a un único hombre, entre los cielos rojizos con nubes blancas, y el terreno no era más que sombra. Otro que recuerdo bien era Cuando todos duermen, donde se suponía que era el humanoide, bailando en medio de un cielo tirando para nocturno, entre las casas de colores apagados y gente callejera durmiendo. La más triste que había visto era sin duda alguna Memoria chamuscada. Su estilo de arte era complejo y diferente aquí. Un cielo de caras distorsionadas, con la criatura encima de un monte inidentificable, que parecía únicamente creada para esta. Mientras que cuanto más se miraba, pareciese que la criatura más se acercase con su típica máscara en una posición más o menos neutra, pero amenazante, con su pelo largo y canoso, y su figura raquítica. Esta pintura estaba en unos colores pantanosos y extraños, oscuros también, pero era la única donde los ojos de la criatura eran visibles completamente, y parecían estar perdidos entre sí. Inspiraba casi compasión por esta y pena por la situación que no pareciese clara, ya que todos se habían ido excepto yo, un amante por el arte, ahora algo melancólico y medio perturbado por el arte impresionante. Carlos me decía que había tirado varias de sus pinturas por sentirse insuficiente y frustrado, pero que apreciaba mi estadía y que iba a mostrar su última obra. Pero yo le dije que mejor en otra ocasión, que nos mantuviésemos comunicados, y así fue. Vaya que así fue.
Nos vimos varias otras veces donde yo invitaba a las comidas. Hablábamos de su arte y de sus obras. Y le pregunté sobre qué era esa musa. Él decía nada importante y que era lo de menos de la obra. Y tenía razón, pero era algo raro. Todo el arte se repetía. Era monótono en cierto modo pese a ser distinto. Era verdaderamente perturbador. Mas un día él ya no apareció más. No contestó los mensajes. Y yo, extrañado, fui hasta su localización, su casa. Todo estaba abierto. Solo había una nota en el suelo con su letra. Ya no puedo más. Y encima de lo que es su intento de cama estaba su pintura y una máscara que éste mismo fabricó a semejanza de la criatura. Era espléndida. Mas su arte en esta última pintura era predominantemente en rojo. El olor de la pintura no era del mejor. Eran distintos tipos de rojo. Se llamaba desgaste. Lo más arriba era un rojo claro y lo más abajo un rojo oscuro. Era simple pero distintivo, llamativo pero nada atractivo, repulsivo, tal vez incluso hasta mórbido. Era el humanoide donde éste agarraba un cuchillo y se lo metía para sacar su máscara, revelando un hombre gritando. Parecía realmente que tus oídos te engañaran y te hicieran escuchar ese ruido de varios gritos de personas desesperadas. Hasta que me di cuenta que en realidad un hombre se había lanzado contra un camión cerca de ahí. Pensé lo peor y se hizo realidad. Era Carlos. Me di cuenta horas después. No sé qué iba a hacer luego de esto. Pero pobre alma que haya sufrido este maltrato. No sé por qué hizo eso, pero entre sus pinturas era tal vez posible revelar el secreto de este siniestro.